¿Cuántas veces has comenzado algo con todo el fuego del mundo, solo para abandonarlo cuando nadie estaba mirando? ¿Cuántas veces has esperado el momento perfecto, la señal perfecta, la versión perfecta de ti misma, para dar ese paso que tu alma te pide a gritos? Déjame preguntarte algo más incómodo. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te está llamando a algo, pero te has quedado paralizada esperando que Él te dé más de lo que ya te dio? ¿Cuántas veces has sabido en lo profundo de tu ser que es tiempo de moverte, pero has esperado una confirmación más clara, una puerta más obvia, un camino menos aterrador? Hay algo que nadie te dice sobre los comienzos, que la mayoría de las veces vas a comenzar sola. Vas a comenzar sin aplausos, vas a comenzar sin saber si estás haciendo lo correcto, y esa sensación de vacío, esa ausencia de validación externa, se va a sentir como caminar en la oscuridad, sin saber si hay piso firme adelante. No es que no haya piso, es que no puedes verlo hasta que pones el pie. Y lo más duro de todo esto es que te han enseñado a desconfiar de ti misma. Te han enseñado que tu intuición no es suficiente, que tus deseos no son válidos a menos que alguien más los confirme, que tu voz interior necesita ser verificada por voces exteriores antes de que puedas confiar en ella. Te han enseñado que necesitas permiso, que necesitas aprobación, que necesitas que alguien más, cualquier persona con más autoridad, más experiencia, más credibilidad que tú, confirme que lo que sientes es real, que lo que quieres es válido, que lo que sueñas es posible. Y mientras esperabas ese permiso, mientras buscabas esa validación, los años pasaron, las oportunidades se fueron, los sueños se hicieron más pequeños dentro de ti, no porque murieran, sino porque los asfixiaste con miedo disfrazado de prudencia. Te han entrenado para buscar afuera lo que solo pueden hacer adentro, para medir tu valor por los ojos de otros, para definir tu éxito por estándares que ni siquiera son tuyos, para creer que si no hay testigos de tu proceso, entonces no vale la pena vivirlo. Pero aquí está la verdad que va a comenzar a desmantelar todo eso. Dios ya está siendo testigo. Tu proceso no comienza cuando el mundo lo nota. Tu proceso no se valida cuando otras personas finalmente lo ven. Tu historia no se vuelve real solo porque alguien más decidió que era digna de atención. Tu proceso comienza cuando tú decides creerle a esa voz suave que te susurra que hay más para ti. Esa voz que no grita, que no compite con el ruido externo, que no pelea por tu atención con la agresividad de las voces del mundo, pero que nunca se calla del todo. Esa voz que te recuerda a las 3 de la mañana que fuiste creada con propósito, no por accidente. Esa voz que te hace sentir inquieta en lugares donde antes te conformabas. Esa voz que te muestra visiones de quién podrías llegar a ser, incluso cuando tu presente parece contradecir cada una de esas imágenes. Conoces esa voz, la has escuchado toda tu vida, y también has pasado toda tu vida aprendiendo a ignorarla. Porque aquí está el problema. Has aprendido a dudar de esa voz más de lo que dudas de cualquier otra cosa. Has aprendido a cuestionarla cada vez que no coincide con lo que otros esperan de ti. Has aprendido a silenciarla cada vez que te señala un camino que no tiene garantías visibles, que no viene con un manual de instrucciones, que requiere fe en lugar de certeza. Has aprendido a desconfiar de tu propia intuición, de esa guía interna que Dios puso dentro de ti porque te han convencido de que necesitas validación externa para que algo sea real. Te han dicho que tus percepciones no son confiables, que tus deseos son probablemente egoístas, que tus sueños son probablemente irreales. Y mientras tanto has estado esperando el momento correcto, esperando sentirte lista, esperando que alguien más te diga que puedes, esperando que las circunstancias se alineen perfectamente, esperando que desaparezca el miedo, como si el miedo fuera una señal de que no debes avanzar, como si sentir miedo significara que estás en el camino equivocado. Pero el miedo nunca fue una señal de paro. El miedo es solo la evidencia de que estás a punto de hacer algo que importa, de que estás a punto de salir de lo conocido hacia lo desconocido, de que estás a punto de requerir de ti misma una versión más valiente de quien has sido hasta ahora. Y aquí es donde todo cambia, donde todo se redefine, donde todo comienza a tomar un nuevo significado. Cuando entiendes que creer en tu proceso no significa tener todas las respuestas,
No significa saber cada paso antes de darlo. No significa tener un mapa detallado del territorio completo. No significa eliminar toda incertidumbre antes de moverte. Creer en tu proceso significa confiar en que aquel que comenzó la obra en ti es fiel para completarla. Significa soltar el control de los resultados y tomar responsabilidad de la obediencia. Significa hacer lo que está en tus manos solo, lo que está en tus manos, y descansar en lo que está en las manos de Dios. Y esa distinción es todo. Porque tu identidad no se construye en el éxito o el fracaso de tus intentos. Tu identidad no se forja en los resultados de tus esfuerzos. Tu identidad no depende de que cada cosa que comiences llegue a la meta que visualizaste. Tu identidad fue sellada mucho antes de que dieras tu primer paso. Fue establecida por aquel que te conocía antes de que respiraras. Fue declarada en el momento de tu creación, no en el momento de tu logro. Y esa verdad inquebrantable, no cambia cuando fallas, no se altera cuando te caes, no se cuestiona cuando el proceso se siente más largo, más difícil, más doloroso de lo que esperabas. Porque Dios no está escribiendo tu historia basado en tu perfección. La está escribiendo contigo, con todas tus imperfecciones incluidas, con todos tus miedos, con todas tus dudas, con todos tus intentos fallidos y comienzos abandonados. Él sabía todo eso cuando te llamó, y te llamó de todas formas. Hoy no vamos a hablar de cómo hacer que las cosas funcionen. No vamos a crear una fórmula mágica de 3 pasos para el éxito garantizado. No vamos a venderte la ilusión de que si haces todo bien, obtendrás exactamente lo que quieres exactamente cuando lo quieres. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo y mucho más liberador. Vamos a hablar de cómo pararte firme en quién eres mientras haces las cosas. Vamos a hablar de cómo creer en tu proceso incluso cuando nadie más lo ve. Incluso cuando nadie más lo entiende. Incluso cuando nadie más lo valora. Vamos a hablar de cómo Dios está escribiendo contigo cada capítulo, incluso los que se sienten como borradores fallidos, incluso los que parecen no tener sentido, incluso los que te hacen cuestionar si realmente escuchaste su voz. Y vamos a empezar por desmantelar la mentira más grande que te han vendido, la mentira que te ha mantenido paralizada más tiempo del que quieres admitir, que necesitas tenerlo todo resuelto antes de comenzar, que necesitas ser perfecta antes de empezar, que necesitas tener todas las respuestas antes de dar el primer paso, que necesitas eliminar todo riesgo antes de moverte, que necesitas garantías absolutas antes de confiar. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas dar el primer paso con lo que tienes ahora. Solo necesitas confiar en que quien te llamó también te va a sostener. Solo necesitas creer, realmente creer que tu historia es valiosa, no porque sea perfecta, sino porque Dios está en ella. Respira profundo, siente el peso de esas palabras. Estás exactamente donde necesitas estar para escuchar esto. No es casualidad que estés aquí ahora. No es accidente que estas palabras estén resonando en algo profundo dentro de ti. Es tiempo. Tiempo de dejar de esperar. Tiempo de dejar de dudar. Tiempo de empezar a creer en el proceso que Dios ya comenzó en ti. Te han dicho que la fe es bonita cuando viene con resultados inmediatos. Te han vendido una versión del caminar con Dios que parece más una transacción comercial que una relación. Tú crees, Él entrega. Tú obedeces. Él recompensa en el tiempo exacto que consideras razonable. Tú plantas, cosechas en la siguiente temporada sin falta. Te han pintado un cuadro de la vida cristiana donde la fe funciona como una máquina expendedora espiritual. Insertas tu moneda de oración, presionas el botón correcto de obediencia y sale exactamente lo que pediste, empaquetado perfectamente, sin demora, sin complicaciones. Y cuando la realidad no coincide con esa fórmula, cuando la máquina no escupe lo que esperabas, algo dentro de ti empieza a quebrarse, lento, silencioso, pero profundo. Empiezas a preguntarte si hiciste algo mal, si tu fe no fue suficientemente fuerte, si tu oración no fue suficientemente específica, si tu obediencia no fue suficientemente perfecta, si Dios escuchó pero decidió que tu petición no era lo suficientemente importante comparada con las de otras personas más dignas. Empiezas a revisar cada decisión como si fuera evidencia en un juicio. Cada paso se vuelve sospechoso.
Cada oración se convierte en un examen que tal vez reprobaste, y empiezas a buscar el error, el pecado oculto, la falla en tu carácter que explique por qué las cosas no están saliendo como esperabas. Te han enseñado a culparte a ti misma cuando Dios no cumple con tus expectativas, como si Dios fuera predecible, como si pudieras controlarlo con las palabras correctas, las acciones correctas, la fe correcta. Y aquí está la verdad que nadie te ha dicho con la crudeza necesaria, con la honestidad que mereces, con el amor que requiere confrontación. Te enseñaron mal. Te enseñaron una versión de la fe que está más centrada en el control humano que en la soberanía divina. Te enseñaron que creer en tu proceso significa visualizar el resultado final con perfecta claridad y trabajar hacia él con determinación inquebrantable. Te enseñaron que la fe se mide en certezas, en control, en capacidad de hacer que las cosas sucedan. Te enseñaron que si realmente tienes fe, entonces obtendrás exactamente lo que pides. Y si no lo obtienes, entonces tu fe fue insuficiente. Esa es la conclusión lógica de lo que te enseñaron, aunque nunca lo dijeron tan directamente. Te enseñaron que tu valor está atado a tu productividad, a tu capacidad de demostrar que valió la pena el esfuerzo, a tu habilidad de mostrar resultados tangibles de tu tiempo con Dios. Pero esa no es fe. Eso es ansiedad disfrazada de espiritualidad. Eso es necesidad de control vestida con lenguaje religioso. Eso es miedo tratando de protegerse a sí mismo, con declaraciones de fe que suenan poderosas, pero que están vacías de verdadera confianza. Porque la fe real, la que transforma, la que sostiene cuando todo se está desmoronando, no se trata de controlar los resultados. Se trata de confiar en el proceso incluso cuando no entiendes el propósito. Se trata de soltar la ilusión de que puedes orquestar cada variable de tu vida y abrazar la verdad de que hay un autor mucho más sabio escribiendo tu historia. Y sí, eso da miedo. Da terror, porque significa renunciar al control, y has pasado toda tu vida intentando mantener el control porque creías que era la única manera de mantenerte a salvo. Significa aceptar que hay cosas, muchas cosas, la mayoría de las cosas que están completamente fuera de tus manos. Significa caminar en fe cuando la lógica te grita que te detengas, cuando la razón te dice que estás siendo irresponsable, cuando cada voz práctica en tu vida te advierte que necesitas un plan mejor. Pero aquí está lo que nadie te dice, lo que se pierde en todas esas enseñanzas sobre la fe. Soltar el control no significa ser pasiva. Esto es crucial. Escucha esto con todo tu ser, porque aquí es donde la mayoría se confunde y termina en uno de dos extremos igualmente dañinos. Hacer lo que está en tus manos no es lo mismo que cargar con lo que está en las manos de Dios. Tú eres responsable de la obediencia, solo de la obediencia. Dios es responsable de los resultados. Tú eres responsable de dar el paso cuando Él dice, camina. Dios es responsable del camino, de dónde te lleva, de cómo se desarrolla. Tú eres responsable de plantar la semilla con fidelidad. Dios es responsable de la cosecha. Cuando viene, cómo se ve, qué tan abundante es. Pero en algún momento, alguien te convenció de que eres responsable de todo, de que si algo no funciona es porque no oraste lo suficiente, no ayunaste lo suficiente, no creíste lo suficiente, no trabajaste lo suficiente, no sacrificaste lo suficiente. Te cargaron con un peso que nunca fue diseñado para tus hombros. Te dijeron que llevaras responsabilidades que solo Dios puede llevar. Y luego te preguntaron por qué estás cansada. Te juzgaron por tu agotamiento. Te cuestionaron por tu necesidad de descanso. Y lo que es peor, mucho peor, te juzgaron por tu cansancio como si fuera evidencia de falta de fe. Te dijeron que si realmente confiaras en Dios no estarías agotada. Como si la fe eliminara la necesidad humana del descanso. Como si caminar con Dios significara nunca tambalearse, nunca dudar, nunca sentir el peso de la humanidad. Pero mira lo que la Escritura realmente dice, lo que Jesús mismo dijo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. No dice, no deberían estar cansados si realmente creen en mí. No dice, si están agotados es porque su fe es débil. No dice, el cansancio es señal de que han fallado. Dice que el cansancio es real, que es válido, que es parte de la experiencia humana.
y que hay un lugar, una persona, donde puedes depositar ese cansancio sin vergüenza, sin juicio, sin tener que pretender que no existe. Tu identidad no es negociable porque no fue construida por ti. Déjame decirlo de otra manera, desde otro ángulo, hasta que penetre más allá de tu mente y llegue a ese lugar dentro de ti que ha estado dudando. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuántas veces hayas comenzado algo con toda la intención del mundo, solo para abandonarlo cuando se puso difícil. No importa cuántas veces hayas dudado, tambaleado, cuestionado si realmente escuchaste la voz de Dios. Tu identidad como hija de Dios no está en la balanza, no está en juego. No depende de tu desempeño, no se gana con tu perfección ni se pierde con tu fracaso. Fue sellada en el momento en que Él te formó en el vientre de tu madre. Fue establecida antes de que supieras pronunciar su nombre. Fue declarada antes de que hicieras algo para merecerla o algo para descalificarte. Y ningún fracaso, ningún error, ningún proceso lento o doloroso, ninguna temporada de duda, ningún momento de debilidad puede cambiar eso. No puede, es imposible, porque tu identidad no está basada en ti, está basada en Él. Y Él no cambia, pero tú has vivido como si cada paso en falso fuera una amenaza a tu identidad, como si cada vez que no logras lo que te propusiste, estuvieras perdiendo algo de tu valor ante los ojos de Dios. Como si Dios estuviera llevando un registro meticuloso de tus intentos fallidos y en algún punto, después de suficientes fallos, fuera a decir, ya fue suficiente, ya no eres quien dije que eras, ya agotaste mis oportunidades. Eso es una mentira cruel, destructiva, que viene directo del enemigo de tu alma, y necesitas reconocerla como tal para poder dejar de vivir bajo su poder, porque la verdad que te va a liberar si la dejas entrar, es que Dios no está sorprendido por tus tropiezos, no está decepcionado por tu proceso imperfecto, no está reconsiderando su llamado sobre tu vida, porque te está tomando más tiempo de lo que esperabas, porque has caído más veces de lo que puedes contar, porque todavía estás batallando con las mismas cosas. Él sabía exactamente quién eras cuando te llamó. Conocía cada debilidad antes de que la manifestaras. Conocía cada herida que cargarías. Conocía cada área de tu vida donde ibas a necesitar sanidad profunda y prolongada. Conocía cada momento donde ibas a dudar de su bondad, de su presencia, de su fidelidad. Y aún así te llamó, no a pesar de tu proceso, sino con él incluido. No ignorando tus imperfecciones, sino usándolas. No esperando tu perfección, sino invitándote en tu imperfección. Tu proceso no es un desvío del plan de Dios. Es parte del plan. Es el plan. Y aquí es donde la mayoría se queda atrapada, donde el progreso se detiene, donde la transformación se aborta, tratando de acelerar lo que Dios está usando para transformarlas, queriendo saltar del capítulo 3 al capítulo 10, sin vivir los capítulos intermedios donde ocurre el verdadero crecimiento, resistiendo la obra de refinamiento porque duele, porque es incómoda, porque toma más tiempo del que consideramos razonable, porque nadie nos advirtió que crecer en Dios dolería tanto como duele. Pero piénsalo, nadie crece en la comodidad, ningún músculo se fortalece sin resistencia, ningún carácter se desarrolla sin prueba. Nadie es transformada en la zona donde ya tiene todas las respuestas, donde todo es seguro, donde no hay riesgo de fallar. La metamorfosis, esa transformación profunda de una cosa en otra completamente diferente, sucede en la oscuridad. Sucede en el capullo donde la oruga no puede ver lo que Dios está haciendo. Sucede en el lugar donde no hay control, donde no hay visibilidad, donde solo queda confiar. Y eso te aterra, lo sé. Te aterra porque has vivido creyendo que necesitas ver para creer, que necesitas tener el mapa completo antes de dar el primer paso, que necesitas garantías, seguridad, certeza absoluta de que no vas a fallar antes de poder moverte. Pero eso no es fe, nunca lo fue. Eso es control disfrazado de prudencia, eso es miedo vestido con el lenguaje de la sabiduría. Eso es la necesidad humana de certeza tratando de dictar los términos de su relación con un Dios que pide confianza, no control. La fe real, la fe que Dios honra, la fe que mueve montañas, la fe que transforma vidas,
Te pide que camines cuando no hay luz visible para el próximo paso, que confíes cuando no hay evidencia tangible que justifique esa confianza, que sigas adelante cuando cada fibra de tu ser te está gritando que te quedes donde es seguro, donde es conocido, donde puedes predecir los resultados. Y sí, es aterrador. No voy a minimizar eso. Es completamente aterrador soltar el control y confiar en un Dios que no puedes ver, con un futuro que no puedes predecir. Pero también, y esto es lo que cambia todo, es liberador. Profundamente, completamente liberador. Porque cuando finalmente sueltas la ilusión del control, cuando aceptas que nunca pudiste orquestar cada resultado de todas formas, cuando decides hacer lo que está en tus manos con fidelidad y descansar lo que está en las manos de Dios con confianza, algo fundamental cambia dentro de ti. Ya no estás cargando todo el peso de tu vida sobre tus hombros, ya no estás midiendo tu valor por tus resultados, ya no estás viviendo con el terror constante de que un paso en falso va a destruir todo lo que has construido. Ya no estás pretendiendo tener un control que nunca tuviste. Estás caminando con Dios, no delante de Él, tratando de demostrar algo, tratando de probar que eres digna de su atención, no detrás de Él, paralizada por el miedo de no poder mantener el ritmo, sino con Él, a su lado, paso a paso, respiración a respiración, día a día, momento a momento. Y en ese caminar, en esa intimidad de presencia continua, descubres algo que nadie te había dicho, que ninguna enseñanza te había revelado con esta claridad, que tu identidad no está en lo que logras, está en a quién perteneces. Y eso lo cambia absolutamente todo. Entonces, ¿cómo se ve esto en lo práctico? ¿Cómo caminas en esta verdad cuando todo en tu realidad te está diciendo lo contrario? ¿Cómo vives desde este lugar de identidad sellada cuando tu cuenta bancaria está diciendo otra cosa? Cuando tus relaciones están reflejando algo diferente, cuando tu espejo te muestra a alguien que no reconoces como la persona que Dios dice que eres. Porque una cosa es escuchar estas palabras aquí, sentadas en este momento, y sentir algo moverse dentro de ti, sentir esa chispa de esperanza, ese respiro de alivio, ese momento de sí, esto es verdad. Otra cosa completamente diferente es levantarte mañana en la mañana y vivir desde este lugar cuando las dudas regresan como olas, cuando el miedo te susurra que estás siendo ingenua, cuando la evidencia visible te grita que nada está cambiando y que nunca va a cambiar. Aquí es donde comienza el trabajo real, no el trabajo de hacer más cosas, no el trabajo de añadir más a tu lista interminable de tareas, no el trabajo de esforzarte más, de intentar más, de demostrar más. El trabajo de creer diferente, de pensar diferente, de ver diferente, de pararte en un lugar diferente dentro de ti misma. Y ese trabajo interno de transformación, es mucho más difícil que cualquier trabajo externo, porque significa confrontar las mentiras que has creído como verdades, significa soltar las narrativas que has construido sobre quién eres, significa dejar morir versiones de ti misma a las que te has aferrado porque al menos eran familiares, incluso si eran limitantes. Empieza por reconocer las señales de que estás cargando lo que no es tuyo, porque no puedes cambiar lo que no puedes ver, no puedes soltar lo que no reconoces que estás cargando. Cada vez que te sientes completamente paralizada por la necesidad de tener todo resuelto antes de comenzar, cada vez que el primer paso se siente imposible porque no puedes ver el 10º paso, estás cargando el peso de los resultados. Estás tratando de ser responsable de cosas que solo Dios puede controlar. Cada vez que tu paz interna, tu capacidad de respirar profundo y dormir tranquila, depende de ver progreso inmediato y visible, estás midiendo tu valor por tu productividad, estás definiendo tu identidad por tu desempeño, estás haciendo que tu relación con Dios dependa de cuánto puedes demostrar que estás avanzando. Cada vez que un paso en falso, un error, un momento de debilidad te hace cuestionar tu identidad completa, cada vez que una falla te hace dudar de si Dios realmente te llamó, estás viviendo desde la herida, no desde la verdad. Estás dejando que tu pasado defina tu presente. Estás permitiendo que tus fracasos tengan más voz que la declaración de Dios sobre ti. Y esto es importante, extremadamente importante. Así que préstame toda tu atención. No se trata de negar lo que sientes.
No se trata de pretender que las emociones difíciles no existen. No se trata de poner una sonrisa espiritual sobre el dolor real y decir, todo está bien, cuando claramente no lo está. Se trata de reconocer lo que sientes sin dejar que eso defina tu identidad. Se trata de validar tus emociones como reales y humanas, pero no como la verdad absoluta sobre quién eres o sobre lo que Dios está haciendo. Puedes sentir miedo profundo, paralizante, y aún así dar el paso que Dios te está pidiendo. Puedes sentir duda que te carcome por dentro, y aún así elegir confiar. Puedes sentir un cansancio que te hace querer rendirte, y aún así decidir seguir adelante, aunque sea arrastrándote, aunque sea con pasos microscópicos. Porque tus emociones son mensajeras, no dictadoras. Son reales, son válidas, son información importante sobre tu experiencia interna, pero no son la verdad absoluta sobre quién eres o sobre lo que es posible para ti. Entonces, pregúntate esto cada día, antes de que tu mente empiece a correr con la ansiedad de todo lo que falta por hacer. ¿Qué es lo que está en mis manos hoy? No mañana, no la próxima semana, no cuando tengas más dinero, más tiempo, más recursos, más apoyo, no cuando finalmente tengas esa conversación difícil, o cuando esa relación se resuelva, o cuando esas circunstancias cambien. Hoy, ahora, en este momento preciso de tu vida, con las herramientas que tienes en este momento, con la fe del tamaño de una semilla de mostaza que tienes en este momento, con la fuerza que apenas te queda en este momento, ¿qué es lo que puedes hacer hoy? Y necesitas ser brutalmente honesta con esta pregunta, porque a veces vas a querer decir, no puedo hacer nada cuando la verdad es, tengo miedo de hacer lo que sé que puedo hacer. A veces vas a querer decir, no tengo lo que necesito, cuando la verdad es, no tengo todo lo que quisiera tener, pero tengo lo suficiente para empezar. Tal vez lo que está en tus manos hoy es simplemente levantarte de la cama y decidir intentarlo de nuevo después de haberlo abandonado 10 veces. Tal vez es tener esa conversación difícil que has estado posponiendo durante meses porque tienes miedo de la respuesta. Tal vez es soltar esa relación que sabes en lo profundo de tu alma que no es para ti, aunque la soledad te aterrorice. Tal vez es empezar ese proyecto que te aterra porque significa ponerte visible, significa arriesgarte al juicio, significa la posibilidad real de fallar públicamente. Tal vez es enviar ese email, tal vez es hacer esa llamada, tal vez es escribir esa primera página, tal vez es dar ese primer paso físico fuera de tu puerta hacia algo nuevo. O tal vez, y esto es igualmente válido, igualmente importante, lo que está en tus manos hoy es solo respirar. Es solo recordarte a ti misma que eres amada incluso cuando no estás produciendo. Es solo permitirte descansar sin culpa, sin vergüenza, sin la voz interior que te dice que eres perezosa o que estás desperdiciando tu vida. Haz eso, solo eso. Lo que sea que identifiques como tuyo hoy, haz solo eso. Y suelta todo lo demás. Suelta la necesidad de saber cómo va a terminar la historia completa. Suelta la presión de tener que demostrarte a ti misma o a otros que valió la pena el esfuerzo, el sacrificio, el riesgo. Suelta el miedo de que Dios te va a abandonar si fallas, como si su amor dependiera de tu éxito. Suelta la creencia profundamente arraigada de que tu valor está en juego cada vez que das un paso, de que cada acción es un examen que determina si eres suficiente, de que tienes que ganarte tu lugar en el reino de Dios con tu desempeño. Porque aquí está la verdad que te va a liberar si la dejas entrar completamente. Dios no te ama más cuando tienes éxito. No te ama menos cuando fallas. Su amor no es una recompensa por tu desempeño, no es algo que ganas con tus logros o pierdes con tus errores. Su amor es el fundamento inquebrantable, inmovible, eterno sobre el cual construyes tu vida. Es la roca sobre la que te paras. Es la verdad que sostiene todo lo demás. Y no cambia. Nunca cambia. No importa qué tan bien o qué tan mal lo estés haciendo según tus propios estándares. Y desde ese fundamento, desde esa base sólida de amor incondicional, de identidad sellada, de propósito establecido, puedes intentar y fallar y volver a intentar, sin que cada intento sea un veredicto sobre tu identidad, sin que cada resultado sea una declaración sobre tu valor, sin que cada tropiezo sea evidencia de que no eres quien Dios dijo que eres. Ahora,
Hablemos de los momentos de duda, porque van a venir. Con certeza absoluta van a venir. Y necesitas estar preparada para ellos, no para evitarlos, eso es imposible, sino para navegarlos sin que te destruyan. Cuando la duda llegue, y llegará, probablemente mañana, probablemente varias veces, no la escondas. No finjas que no está ahí. No te castigues por sentirla como si dudar fuera evidencia de que tu fe es insuficiente o de que estás fallándole a Dios. La duda no es lo opuesto de la fe. La duda es parte del proceso de una fe que está creciendo, que está siendo refinada, que está aprendiendo a confiar más profundamente. Cuando la duda llegue, no la entierres bajo afirmaciones positivas vacías. No la cubras con versículos que repites mecánicamente sin dejar que penetren. No la ignores esperando que se vaya sola. En lugar de eso, llévala a Dios. Habla de ella. Pelea con ella. Grita si necesitas gritar. Llora si necesitas llorar. Golpea tu almohada. Escribe páginas y páginas de todas las preguntas que no tienen respuesta. Sé brutalmente honesta sobre lo que estás sintiendo, sobre lo que estás cuestionando, sobre lo que te está haciendo dudar. Dios puede manejar tu honestidad, puede manejar tus preguntas difíciles, puede manejar tu enojo, tu confusión, tu frustración. Lo que no puede trabajar es con una falsa perfección, con una espiritualidad performativa que pretende tener todo resuelto cuando por dentro te estás desmoronando. Pero, y esto es crucial, no te quedes ahí. No dejes que la duda sea la última palabra. No dejes que se convierta en tu nueva identidad, porque después de expresar la duda, después de validarla como real, después de llevarla a la luz, viene la decisión consciente, intencional, repetida de seguir confiando a pesar de no ver, la decisión de seguir caminando a pesar del miedo, la decisión de seguir creyendo que Dios es fiel, incluso cuando tu realidad visible te está diciendo lo contrario. Y esa decisión, tomada una y otra vez en los momentos donde todo parece incierto, donde no hay confirmación externa, donde la única cosa que tienes es esa voz suave interior que te dice sigue, eso es lo que construye una fe inquebrantable. No la ausencia de duda, sino la decisión de confiar a pesar de ella. Otra señal crucial que necesitas aprender a reconocer: la diferencia entre descanso genuino y abandono disfrazado de descanso. Descansar es decir, he hecho lo que está en mis manos hoy con fidelidad. Ahora confío en Dios con lo que sigue. Ahora suelto el control. Ahora permito que mi alma respire. Abandonar es decir, esto es demasiado difícil. Me rindo porque no veo resultados inmediatos. Me alejo porque el proceso requiere más de mí de lo que estoy dispuesta a dar. Descansar es un acto de fe profunda. Es confiar en que Dios está trabajando incluso cuando tú no estás haciendo nada visible. Es creer que tu valor no está atado a tu productividad. Es soltar sin renunciar. Abandonar es un acto de desconfianza. Es decidir que si no puedes controlar los resultados, entonces no vale la pena intentarlo. Es permitir que la frustración, la impaciencia o el miedo dicten tus decisiones en lugar de la voz de Dios. Y necesitas aprender a distinguir entre ambos, porque habrá momentos, muchos momentos, donde lo más sabio, lo más espiritual, lo más obediente que puedes hacer es soltar y descansar, donde forzar las cosas solo va a crear más daño, donde necesitas respirar, recuperarte, restaurarte y confiar en que Dios está trabajando en lo invisible mientras tú descansas en lo visible. Pero también habrá momentos donde la incomodidad no es una señal de que te detengas, sino una señal de que estás creciendo, donde el cansancio no significa que abandones, sino que estás siendo estirada más allá de tu zona de comodidad hacia una versión más grande de ti misma, donde seguir adelante, aunque sea con pasos minúsculos, aunque sea arrastrándote, es exactamente lo que necesitas hacer. ¿Cómo sabes la diferencia? ¿Cómo distingues entre un descanso necesario y una huida disfrazada? Pregúntale a Dios. Pregúntale con honestidad, sin la agenda de querer una respuesta específica, y luego presta atención a la paz. No hablo de la ausencia de miedo. El miedo puede estar presente tanto en el descanso como en el avance. Hablo de esa paz profunda que trasciende el entendimiento humano. Esa paz que no tiene sentido lógico, pero que sabes en lo más profundo de tu ser que viene de Él.
esa paz que te sostiene incluso cuando todo es incierto, esa paz que no necesita explicaciones, esa paz que es simplemente la presencia de Dios diciéndote, este es el camino, camina en él. Si hay paz en seguir adelante, sigue. Aunque tengas miedo, aunque no veas el camino completo, aunque cada paso se sienta como caminar sobre agua, si hay paz, sigue. Si hay paz en descansar, descansa. Aunque te sientas culpable, aunque otros no entiendan, aunque parezca que estás perdiendo tiempo, si hay paz, descansa. Pero no confundas el miedo con falta de paz. El miedo te va a decir que pares, que te escondas, que no te arriesgues. La paz te va a decir que confíes, que sigas, que creas. Y aquí está la práctica diaria, la práctica no negociable, que va a cambiar todo si la haces consistentemente. Cada mañana, antes de que tu mente comience a correr con todas las responsabilidades del día, antes de que revises tu teléfono, antes de que permitas que el mundo exterior dicte tu estado interior, párate frente a Dios y declara quién eres. No en términos de lo que haces, no en términos de tus logros o tus fracasos, no en términos de lo que lograste ayer o lo que necesitas lograr hoy, sino en términos de tu identidad sellada por Él. Soy hija de Dios. Soy amada sin condiciones. Soy elegida con propósito. Mi identidad no es negociable. Mi valor no está en juego. Mi proceso es parte del plan de Dios para mi vida. Di eso en voz alta, no solo en tu mente, en voz alta, donde tus oídos puedan escucharlo, donde tu cuerpo pueda sentir la vibración de esas palabras, donde tu alma pueda comenzar a creerlo más profundamente. Déjalo que penetre más allá de tu mente racional, más allá de tus dudas lógicas, hasta llegar a ese lugar dentro de ti que ha estado esperando permiso para creer que eres realmente quien Dios dice que eres. Porque tu mente va a tratar de convencerte de lo contrario 1000 veces al día. Tu mente va a presentar evidencia de todos tus fracasos pasados, va a proyectar todos tus miedos futuros, va a compararte con otras personas que parecen tenerlo todo resuelto, va a cuestionar cada decisión que hagas. Pero si empiezas tu día recordándote la verdad, tendrás un ancla cuando las mentiras vengan. Tendrás un lugar al cual regresar cuando la tormenta te desorienta. Tendrás una base sólida sobre la cual pararte cuando todo lo demás se sienta inestable. Y sobre el tema de comenzar, porque sé que hay algo dentro de ti que Dios está llamándote a comenzar. Deja de esperar el momento perfecto. Escúchame bien, el momento perfecto no existe. Es un mito, es una ilusión, es una excusa disfrazada de prudencia. Nunca te vas a sentir completamente lista. Nunca van a estar todas las piezas perfectamente alineadas. Nunca vas a tener todas las respuestas antes de empezar. Nunca va a haber cero riesgo. Nunca va a desaparecer completamente el miedo. Y está bien, está perfectamente bien. Porque Dios no te está pidiendo que seas perfecta antes de comenzar. Te está pidiendo que seas obediente con lo que te está mostrando hoy. Comienza con lo que tienes, no con lo que desearías tener. Comienza donde estás, no donde crees que deberías estar. Comienza incluso si tienes miedo. Incluso si dudas, incluso si nadie más lo entiende. Comienza incluso si nadie está mirando. Porque Dios está mirando. Comienza incluso si no sabes cómo va a terminar. Porque Él conoce el final desde el principio. Porque cada gran historia de fe en la Escritura comenzó exactamente así, con alguien que dio un paso sin ver el camino completo. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés habló al faraón sin tener todas las palabras preparadas. David enfrentó a Goliat con solo una piedra y una honda. María dijo sí al ángel sin entender cómo iba a ser posible lo que le estaban diciendo. Y tú, con tu llamado único que nadie más puede cumplir, con tu proceso imperfecto que es exactamente lo que Dios va a usar, con tu fe que a veces es fuerte y a veces apenas un susurro, estás siendo invitada a lo mismo. A confiar más en quien te llamó que en tu capacidad de ejecutar perfectamente, a creer más en su fidelidad que en tu habilidad, a descansar más en su identidad que en tu desempeño. Así que hoy, ahora mismo decide que vas a creer en tu proceso incluso cuando es lento, incluso cuando es doloroso, incluso cuando nadie más lo ve. Decide que vas a hacer lo que está en tus manos con fidelidad y descansar lo que está en las manos de Dios con confianza. Decide que tu identidad no está en negociación, que no importa cuántas veces caigas, Dios sigue diciendo lo mismo sobre ti.
que tu valor no depende de tus resultados, que eres amada, elegida, llamada, sellada. Y luego da el paso, pequeño o grande, da el paso que está frente a ti hoy, porque Dios está escribiendo tu historia contigo. Y cada capítulo, incluso los difíciles, incluso los confusos, incluso los que no parecen tener sentido todavía, tiene propósito en la narrativa completa de tu vida. Aquí está lo que necesitas llevarte hoy, grabado en lo más profundo de tu ser, tatuado en las paredes de tu alma, recordado cada vez que la duda intente convencerte de lo contrario. Tu historia es valiosa, profundamente, inherentemente, innegablemente valiosa. No porque sea perfecta, no porque ya tenga el final feliz que todos esperan, no porque esté libre de capítulos dolorosos, de páginas manchadas con lágrimas, de párrafos que desearías poder reescribir, no porque otras personas la vean y la aplaudan y la consideren inspiradora. Es valiosa porque Dios está en ella, porque cada capítulo, cada escena, cada momento, incluso los que se sienten como errores, los que parecen desviaciones, los que te hacen cuestionar si realmente escuchaste su voz, es parte de una narrativa más grande de la que puedes ver ahora. Es valiosa porque fue escrita por dos autores. Tú, con todas tus imperfecciones humanas, con todas tus decisiones imperfectas, con todos tus intentos fallidos. Y él, el autor perfecto, que está tejiendo incluso tus errores en algo hermoso, algo redentor, algo que cumple un propósito que todavía no puedes ver completamente. Y no estás escribiendo esto sola. Nunca estuviste sola. Ese es el regalo que tal vez has olvidado en medio del ruido, en medio de la lucha, en medio de la presión de tener que figurarlo todo por tu cuenta. Que el autor de la vida, el que creó las estrellas, el que habló y existió el universo, el que conoce cada cabello de tu cabeza, está escribiendo contigo. No te dejó una hoja en blanco y te dijo, arréglate como puedas. No está observando desde una distancia cósmica a ver si lo logras o fracasas. No está esperando que demuestres que eres digna de su participación. Está activamente, íntimamente, personalmente involucrado en cada línea, en cada palabra, en cada punto y coma de tu existencia. Está ahí en las decisiones difíciles. Está ahí en los momentos de duda. Está ahí en las noches largas donde te preguntas si vale la pena seguir intentando. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes, no solo en tu cabeza, sino en ese lugar profundo de tu ser donde residen las verdades que cambian todo, todo cambia. Ya no estás cargando el peso imposible de tener que figurarlo todo por tu cuenta. Ya no estás viviendo con el terror paralizante de que un error va a arruinar toda la historia. Ya no estás midiendo tu valor por la cantidad de capítulos que has completado o lo pulidos que se ven. Ya no estás compitiendo con las historias de otras personas, preguntándote por qué la tuya no se ve como la de ellas. Ya no estás avergonzada de tus capítulos difíciles, como si fueran evidencia de que has fallado en lugar de evidencia de que eres humana. Estás caminando con él, paso a paso, respiración a respiración, día a día, momento a momento. Y eso es suficiente, más que suficiente. Tu identidad no es negociable. Léelo de nuevo. Léelo hasta que penetre. Léelo hasta que lo creas. No es negociable. No importa quién te haya dicho lo contrario. No importa qué voces de tu pasado todavía susurran que no eres suficiente, que no mereces el amor de Dios, que has cometido demasiados errores para ser usada por Él. No importa cuántas veces hayas dudado de ti misma, cuántas veces hayas sentido que estás fingiendo, que en cualquier momento alguien va a descubrir que no eres quien dices ser. Fuiste sellada por aquel que te creó. Y ese sello, esa marca de identidad, esa declaración de quién eres, no se borra con el fracaso. No se desvanece con el tiempo. No se debilita cuando tropiezas. No depende de tu capacidad de mantenerlo intacto, o de defenderlo, o de demostrarlo. Es inquebrantable porque Él es inquebrantable. Es eterno porque Él es eterno. Es verdadero porque Él no puede mentir. Y la opinión de Dios sobre ti no está sujeta a votación. No depende del consenso popular.
No cambia basado en tu última decisión o tu último error. No fluctúa con tu desempeño. Fue establecida antes de que respiraras y permanece sin importar qué. Entonces deja de pelear por demostrar tu valor. Ya fue establecido. Deja de trabajar incansablemente por ganar tu lugar en el corazón de Dios. Ya fue asegurado. Deja de vivir como si cada día fuera un examen que determina si eres suficiente. Ya fuiste declarada amada antes de que hicieras cualquier cosa para merecerlo. Y desde ese lugar seguro de identidad sellada, de amor incondicional, de propósito establecido, puedes caminar con valentía en tu proceso. Puedes fallar sin que te destruya. Puedes intentar sin que el resultado defina tu valor. Puedes dar pasos en fe sin tener que ver el camino completo. Puedes ser vulnerable sin tener que protegerte constantemente. Puedes descansar sin culpa. Puedes trabajar sin ansiedad, porque ya no estás tratando de llegar a algún lugar para finalmente ser alguien. Ya eres alguien. Ahora estás simplemente descubriendo, desarrollando, desplegando todo lo que ya fue puesto dentro de ti desde el principio. Haz lo que está en tus manos. Esa es tu parte. No más, no menos. No lo que está en las manos de otras personas. No lo que desearías que estuviera en tus manos. No lo que estará en tus manos en el futuro. Lo que está en tus manos hoy, ahora, en este momento presente. Haz eso con fidelidad, con intencionalidad, con todo el amor y la excelencia que puedas reunir. No para ganarte nada, no para demostrar nada, sino como una respuesta de gratitud a aquel que ya te dio todo. Y luego suelta los resultados, suelta el control sobre cómo se desarrolla, suelta la necesidad de ver cómo va a terminar antes de dar el siguiente paso, suelta la ilusión de que puedes o debes orquestar cada variable, porque lo que está en las manos de Dios nunca fue tu responsabilidad. Y tratar de cargarlo, tratar de controlar lo incontrolable, de manejar lo inmanejable, de asegurar lo que solo Dios puede asegurar, solo te va a agotar, solo te va a frustrar, solo te va a hacer sentir que no importa cuánto hagas, nunca es suficiente. Pero cuando haces tu parte con fidelidad y descansas, su parte con confianza, algo milagroso sucede. Encuentras paz en medio del proceso, no solo al final de él. Encuentras gozo en el camino, no solo en el destino. Encuentras que Dios es fiel, una y otra vez, incluso cuando no sucede de la manera que esperabas, incluso cuando toma más tiempo del que considerabas razonable, incluso cuando el camino se ve completamente diferente de lo que visualizaste. Y ahí es donde la fe se vuelve real, tangible, transformadora, no en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de Dios en medio de ellas. No cuando todo está resuelto, sino cuando confías en aquel que todo lo resuelve. No cuando tienes todas las respuestas, sino cuando conoces al que es la respuesta. Así que hoy, ahora mismo, camina. Camina con Dios en comienzos que asustan, que no tienen garantías, que requieren más valentía de la que crees tener. Camina con Dios en identidad, que no depende de tu desempeño, que no fluctúa con tus circunstancias, que no necesita la aprobación de nadie más. Camina con Dios en procesos que no entiendes, que no puedes controlar, pero que confías que tienen propósito porque Él está en ellos. Camina sabiendo que tu historia no ha terminado, que este capítulo difícil, este capítulo que parece interminable, que duele más de lo que pensaste que podías soportar, no es la conclusión. Es solo una parte de una narrativa mucho más grande, que cada final doloroso es también un nuevo comienzo lleno de posibilidades, que cada temporada de deconstrucción prepara el terreno para una reconstrucción más sólida, que aquel que comenzó la obra en ti es fiel, absolutamente, inquebrantablemente fiel para completarla. Y mientras caminas, mientras pones un pie delante del otro, incluso cuando no puedes ver más allá del próximo paso, recuerda esto: no estás sola, nunca has estado sola, nunca estarás sola. Incluso en los momentos donde sentiste que nadie te veía, que nadie entendía el peso que cargas,
que nadie valoraba el esfuerzo que estás haciendo en lo invisible. Dios estaba ahí, viendo cada lágrima, entendiendo cada lucha, valorando cada paso de obediencia que nadie más notó, escribiendo contigo, sosteniendo contigo, caminando contigo. Tu proceso es sagrado, no lo minimices. No te apresures a salir de él porque es incómodo. No lo compares con el proceso de otras personas. Es tuyo, único, diseñado específicamente para transformarte en quien Él te creó para ser. Tu historia es valiosa. Cada capítulo, cada párrafo, cada palabra. No necesita ser como la historia de alguien más para tener significado. No necesita impresionar a multitudes para tener propósito. Solo necesita ser verdadera, ser tuya, ser escrita con Él. Tu identidad es inquebrantable. No porque tú seas fuerte en ti misma, sino porque está arraigada en alguien que nunca cambia. No porque nunca falles, sino porque aquel que te nombró hija no se retracta de sus promesas. Cree eso. No solo en tu mente, en tu corazón, en tus acciones, en tus decisiones diarias, en la forma en que te hablas a ti misma, en la forma en que te levantas después de caer, en la forma en que das el siguiente paso, incluso cuando tienes miedo. Vive desde ahí, desde ese lugar de identidad sellada, de amor inquebrantable, de propósito eterno, y observa cómo todo lo demás comienza a alinearse. No porque lo forzaste, no porque finalmente diste con la fórmula correcta, sino porque finalmente soltaste y dejaste que Dios sea Dios en tu vida. Camina, con valentía, con fe, con la certeza profunda, inamovible de que eres exactamente quien Él dijo que eres. Y eso nunca va a cambiar.